Un cordial saludo a todos. Les saluda Fernanda Mayorga, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En este momento les vamos a presentar la práctica número 1 de la materia de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, el cual se nombra las leyes de Kirchhoff. Como integrantes tenemos a Stalin Castellanos, Nicolás Reyes y mi persona. El objetivo de esta práctica es explicar y demostrar experimentalmente la ley de Kirchhoff de voltajes y la ley de Kirchhoff de corrientes, a través del uso del conocimiento teórico y simuladores virtuales. Además, sustentando la investigación con el uso de tablas y materiales bibliográficos. Los materiales a usar son una fuente de voltaje y de corriente directa, 2 multímetros digitales, un resistor de 1 kiloohmio, 2 resistores de 2.2 kiloohmios, un resistor de 1.8 kiloohmios, un resistor de 3.9 kiloohmios y un protoboard. Entonces vamos a resolver la primera parte del laboratorio de la práctica virtual, en la cual nos piden medir el voltaje y la corriente en cada resistencia, tanto de manera analítica como en el simulador virtual. En el simulador virtual se ha modelado este circuito en la página de Tinkercad, la cual tiene una corriente de 2.05 miliamperios y un voltaje de 10 voltios. Ya, entonces lo que vamos a hacer es el cálculo analítico para proceder a comparar con los datos arrojados por el simulador. Ahora, entonces primero vamos a calcular en la resistencia 1. En la resistencia 1 la intensidad va a ser la misma que entra que la que sale. Entonces la intensidad de por sí viene siendo 2.05 miliamperios. Ahora, el voltaje lo podemos calcular con la ley de Ohm, la cual es la intensidad por la resistencia, que es 2.05 miliamperios por 1 kiloohmio, lo cual nos da como resultado 2.05 voltios. Ya, ahora vamos con R2. En R2 lo que vamos a usar es resistencias equivalentes. Para poder calcular el voltaje en R2, lo que vamos a hacer es primero proceder de este R', el cual fue calculado sumando R3 y R4, dándonos R' y después R' y R2, ya que están en paralelo, lo cual nos da R2'. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero el voltaje en R2', ¿no? Ya que el voltaje en R2' es igual a la multiplicación de la intensidad por la resistencia. La intensidad es de 2.05 miliamperios, la que entró, ya que este es un circuito en serie, por esta resistencia, lo cual nos da a 4.24 voltios. Ahora, a partir de aquí vemos que esta sería el voltaje total de la suma de R2 y R'. Pero como sabemos, en un circuito en paralelo el voltaje es constante, por lo cual podemos concluir que en R2 el voltaje es 4.24 voltios. Ahora, teniendo este valor de voltaje, podemos calcular la intensidad con la ley de Ohm, voltaje sobre la resistencia. Entonces, el valor de voltaje, como ya lo calculamos, es de 4.24 y el valor de la resistencia es de 3.9 voltios, kiloohmios, y esto en voltios, lo cual nos daría, al dividir 1.087 miliamperios, ya que aquí tenemos kilo, entonces pasa a miliamperios. Ahora, en la resistencia 3, en la resistencia 3 lo que vamos a usar de igual manera es el equivalente que tuvimos del voltaje, ya que como podemos ver el voltaje en R' es de 4.24, el voltaje total es de 4.24. Entonces vamos a calcularlo, que la intensidad
en R3 es igual al voltaje sobre el valor de la resistencia. Esto vamos a hacerlo con el voltaje total que obtuvimos aquí, por lo cual esta sería la intensidad total. Entonces el voltaje total es de 4.24 voltios, ya que si nosotros vemos aquí, esta resistencia nos da el voltaje total, nos da la suma del voltaje en R3 y en R4, ya con la resistencia total, que en este caso vale 4.4 kilómetros, lo cual al dividir nos da 0.963 miliamperios, o a su vez 963 microamperios. Bien, entonces de aquí podemos concluir que en un circuito en serie la intensidad total va a ser igual a la intensidad en R2 y en R3 y las resistencias que tengamos. Estas resistencias están conectadas en serie y este sería mi resistor total. Entonces yo al momento de calcular la intensidad total en ese resistor es igual a la intensidad en R3 y en R4. Ahora, teniendo la intensidad, vamos a calcular el voltaje pero en R2, ¿no? Ya que este valor de voltaje es el voltaje total. Entonces lo calculamos con la ley de Ohm. Intensidad por la resistencia es igual a 0.963 miliamperios por los 2.2 kiloohmios que nos dan aquí, ¿no? Lo cual nos da como resultado a 2.118 voltios. Ahora, en la resistencia 4 lo que vamos a hacer es un análisis parecido en la resistencia 3, ya que como sabemos las dos están conectadas en serie, entonces la intensidad sería la misma, es decir, de 963 microamperios. El voltaje lo calculamos de la misma manera, pero como podemos darnos cuenta aquí, la resistencia de R4 tiene el mismo valor que R3, por lo cual al momento de nosotros calcular nos va a quedar el mismo voltaje que R3, que sería de 2.118 voltios. Ya, ahora vamos a calcular en R5. Ya, en R5, al ser una resistencia que está conectada en serie, como lo vemos aquí, en serie, entonces uno podemos concluir que su intensidad va a ser igual a la primera intensidad que entró, que es de 2.05 miliamperios, y el voltaje lo podemos calcular con la ley de Ohm, lo cual nos dice que la intensidad miliamperios por la resistencia. La resistencia en este caso vale 1.8 kiloohmios. Bien, dándonos como resultado 3.69 voltios. Ahora, al momento de nosotros compararlo con la tabla que se ha desarrollado en el laboratorio virtual, podemos ver que algunos valores no nos cuadran del todo, varían algunos decimales, por lo cual para poder calcular ese error, lo que vamos a hacer es en valor absoluto calcular el valor calculado, el valor que hemos calculado en este momento, menos el valor medido en la práctica, todo esto en valor absoluto porque hay veces que suelta valores negativos, dividido por el valor calculado por 100. Entonces procedemos a realizar y observar la tabla con los valores obtenidos.
Como podemos ver, en algunas variables no obtuvimos el mismo valor, o el valor se aproximaba pero por pocos decimales. Entonces se ha calculado el error con la fórmula ya antes mencionada, en la cual, como podemos ver, en la resistencia 5 obtenemos un error del 0.27%, en la resistencia 4 del 0.094%, en la resistencia 2 del 0.24% y en la intensidad de la resistencia 2 el 0.27%. Valores que no son valores de error que no son tan grandes, por lo cual pueden ser despreciables. Y eso es todo con la tabla 1. Bueno, a continuación yo les voy a pasar a resolver esta parte del laboratorio, que nos dice que verifique si se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje en cada trayectoria cerrada, considerando las elevaciones de voltaje con signo positivo y las caídas de voltaje con signo negativo. Ya. Para resolver este enunciado, tenemos que partir del circuito anterior, el cual ya les tengo aquí, que nos dice que nuestro fuente de voltaje es de 10 voltios y pasa por las resistencias 1, 2, 3, 4 y 5, con sus respectivos valores de 1 kΩ, de 3.9 kΩ, de 2.2 kΩ, de 2.2 kΩ y de 1.8 kΩ. Ya. Esto lo vamos a pasar a hacer en el simulador, que ya está aquí. Como dice, tengo nuestra fuente de voltaje con sus respectivas resistencias, con sus respectivos valores. El 3, el 4 y el 5. Ok, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la trayectorias cerradas. Y vamos a partir que nuestra primera trayectoria es de la fuente de voltaje que pasa por la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 5. Nuestra segunda trayectoria es nuestra fuente de voltaje por la resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Y nuestra última trayectoria va a ser voltaje, resistencia 1, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Ya estamos aquí, aquí y aquí. Ok. Otra cosa más es que nos pide calcular los voltajes en esas resistencias. Ya. Para esto tenemos que utilizar el principio de la división de voltaje, el cual nos dice que el voltaje de la resistencia es igual al voltaje total sobre la resistencia total por la resistencia del cual queremos calcular su voltaje. Ok, entonces, como podemos ver, si tenemos nuestro voltaje inicial, que es 10. El valor de la resistencia sí tenemos, pero lo que nos falta es la resistencia total. Para ello, la resistencia total es la suma de las resistencias que se encuentran. En nuestro caso, de la trayectoria 1, de la 2 y de la 3. Nuestra trayectoria 1 nos dice que es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 5. Entonces, va a ser resistencia total es 1 kiloohmio más 3.9 kiloohmios más 1.8 kiloohmios. Nos da un valor de 6.7 kiloohmios. Ya que tenemos eso, vamos a utilizar la fórmula. Y decimos que nuestro voltaje en la resistencia 1 es igual a los 10 voltios sobre 6.7 kiloohmios por 1 kiloohmio. Nos da un valor de 1.49 voltios. Hacemos lo mismo con la resistencia 2 y resistencia 5. Nos da un valor de 5,82 y 2.69. Ya. Para verificar que esté bien esto, vamos a utilizar el principio de la ley de voltaje de Kirchhoff, el cual nos decía y nos dice que el voltaje inicial es igual a la suma de los voltajes de las resistencias. O para entenderlo mejor, se podría decir que el voltaje inicial menos la suma de los voltajes de las resistencias es igual a 0. Entonces, si nosotros sumamos estos, el 1.49, el 5.82 y 2.69 nos da un valor de 10. Y ahora, ese son el valor de las resistencias. Menos eso le vamos a restar lo que es el valor del voltaje inicial, que es de 10, nos da un valor de 0. Estamos bien. Entonces, para ello vamos a revisar en el simulador. Que aquí justo nos damos cuenta que son los mismos valores pero con signos negativos. ¿Y por qué son signos negativos? Porque son caídas de voltaje. Esto nos quiere decir que
por cada resistencia que pase, el voltaje no va a ser el mismo, va a disminuirse. Ya, esto vamos a hacer lo mismo con nuestra trayectoria 2 y nuestra trayectoria 3 y los vamos a colocar en nuestra tableta. Como observamos, nos dice que en nuestro cálculo de la trayectoria 2, el voltaje inicial es de 10. El voltaje de la resistencia 1 es de 0 porque no utilizamos. El voltaje de la resistencia 2 es de menos 4.7 voltios. El de la resistencia 3 es de menos 2.65. De la 4 menos 2.65 y de la 5 es 0 porque tampoco utilizamos. Entonces, sumamos estos valores. Y les vamos a restar el de 10 voltios es igual a 0. Entonces, todo bien. Vamos ahora a revisar en el simulador. Como observamos, son justamente los mismos valores. Entonces, estamos bien. En la trayectoria 3, igual. Los 10 voltios iniciales. El voltaje de la resistencia 1 es de menos 1.39. De la resistencia 2, 0 porque no utilizamos. De la resistencia, el voltaje de la resistencia 3 es de menos 3.06. De la voltaje de la resistencia 4 es de menos 3.06. Y el de la 5 es de menos 2.5. Sumamos estos, igual nos da 10. Menos el 10 del voltaje inicial, 0. Revisamos en el simulador. Tenemos los mismos valores. Y ya. Entonces quiere decir que en nuestras trayectorias, tanto los cálculos como nuestros simuladores son iguales, entonces estamos bien. Entonces hemos acabado este ejercicio. Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. A continuación presento la resolución de la tercera tabla del primer laboratorio del primer parcial de la materia de fundamentos de circuitos electrónicos. El enunciado dice lo siguiente: verifique si se cumple la ley de Kirchhoff de corrientes en cada nodo, tomando con signo positivo las corrientes que entran al nodo y con signo negativo las que salen del nodo. Anote los resultados en la siguiente tabla. El circuito es el siguiente, el cual está armado en la siguiente diapositiva usando el simulador Tinkercad. Estas son las corrientes que vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio, tomando en cuenta la ecuación de las corrientes de Kirchhoff. De esta manera procedemos en primer lugar a hallar los nodos que vamos a utilizar para los cálculos, los cuales son estos, los que están marcados de azul, el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Este de aquí no es un nodo porque no está uniendo más de dos componentes, solo está uniéndose con la resistencia número 4. Por ese motivo saltamos directamente al nodo número 4 y al momento de utilizar esta sección va a ser la suma de la resistencia número 4 y la resistencia número 2 y nuestro nodo número 5. Los cálculos son los siguientes. Para el nodo número 1 tenemos la corriente total es igual a la corriente de la resistencia número 1. Esto es lo que se ve en el primer nodo. Ahora procedemos a realizar la resta, reemplazamos valores y obtenemos una identidad. De esta manera se comprueba que para el nodo número 1 se cumple la ley de las corrientes de Kirchhoff. Ahora para el nodo número 2. Por el nodo número 2 tenemos la resistencia número 1 que se difracta en este nodo dividiéndose en la resistencia, en la corriente de la resistencia número 2 y la corriente de la resistencia número 3. Procedemos a realizar la resta, reemplazamos los valores y notamos que no nos dan una identidad, pero no podemos olvidar que este valor corresponde a miliamperios. De esta manera es un valor muy pequeño y por este motivo es semejante al 0. No es igual a 0, pero es próximo a él. Nodo número 3. En el nodo número 3 tenemos a la corriente que pasa por la resistencia número 3 y la corriente que pasa por la resistencia número 4. Procedemos a realizar la resta, reemplazamos los valores y obtenemos una identidad, de tal manera que el nodo número 3 sí cumple con la ley de las corrientes de Kirchhoff. Nodo número 4. De igual manera, procedemos a reemplazar valores. En primer lugar, vamos a identificar
corrientes que pasan por este nodo. Tenemos que la corriente de la resistencia número 2 más la corriente de la resistencia número 4 van a pasar al mismo tiempo por la corriente de la resistencia número 5, de tal manera que ahora procedemos a realizar la resta. Reemplazamos valores y, al igual que en el caso del nodo número 2, obtenemos que no es una identidad, pero sí es semejante al 0, pues es 0,124 miliamperios, un número muy pequeño. Ahora, para el nodo número 5 procedemos a calcular. En el nodo número 5 solo tenemos la conexión de la fuente de poder con la corriente que pasa por la resistencia número 5. De esta manera reemplazamos los valores que conocemos, procedemos a restar y obtenemos que hay una identidad. Resultados y conclusiones. Como podemos observar, el nodo número 2 y el nodo número 4 no nos dieron lo que estábamos buscando, de tal manera que podemos concluir que no siempre se va a cumplir, pero esto sucede por errores en la máquina de medición, pues a veces nos fallan la exactitud de estas máquinas. También hay errores en el cálculo y estos podrían ser los principales acontecimientos que se nos pueden presentar cuando obtenemos esta clase de errores. Muchas gracias.